Bienvenidas y bienvenidos a este programa del área de ciencia política que es Urnas y Democracia y que tiene como objeto analizar los procesos electorales que se están realizando, que se están llevando a cabo fundamentalmente en América Latina y en Europa, ¿no? Hoy vamos a referirnos al caso de El Salvador, unas elecciones que creo que son tristemente importantes y para ello quiero dar la palabra a Emma Turiño, investigadora del área de ciencia política, que va a moderar la intervención de dos colegas. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos y gracias sobre todo a las dos especialistas que nos acompañan hoy. Gracias, Sofía. Gracias, Fátima. Sofía Osorio es becaria predoctoral en el proyecto de élites parlamentarias de América Latina y Fátima Escobar, me disculpo brevemente contigo porque hubo un problema en la afiliación de los carteles de difusión, editora de audiencias y becaria de la Deutsche Welle Academy. Bienvenidas ambas. Estamos en un escenario súper complicado. Voy a dar 4 apuntes muy genéricos y ya os paso la palabra. Las elecciones de El Salvador han provocado muchísimo revuelo por muchas cosas. Las más llamativas yo creo que podríamos decir que son las relativas al recuento de votos, ¿no? Al sistema de conteo, a la transmisión. Hablábamos con Sofía el otro día de lo que se ha tardado en recontar los votos, en los problemas con las actas, el sistema electrónico que se ha utilizado para el recuento también ha tenido bastante polémica en medios. Sin embargo, la legalidad o la ilegalidad de las elecciones y del recuento pues no está soportado por los jueces de la Sala de lo Constitucional. Entonces hay como un conflicto de poderes muy abstracto y muy difícil de abordar. Esperemos que vosotras nos ayudéis a poder encontrar una vía y nada, nos plantamos con un aparente 85% de los votos, 58 de 60 diputados, hay peticiones de repetición de elecciones, pero también hay momentos en los que se ve que en realidad no hay nada que hacer. Entonces, bueno, lo último que me gustaría apuntar son las quejas de tanto de Arena como del FMLN, como de Vamos, y nada, podemos dar paso a vuestras intervenciones y luego discutir, ¿no? Hasta qué punto estamos frente a la deriva a un régimen autoritario o a un régimen no democrático, queramos ponerle el apellido que le queramos poner. Y también una cosa que creo que llama mucho la atención a oyentes es el tema del panorama internacional, hasta qué punto esto puede marcar como un punto de inflexión a futuras de cómo va América Latina a enfrentarse a este tipo de liderazgos, ¿no? Así que nada, no sé quién de vosotras quiere comentar primero, pero vamos, que con total libertad. Fátima, Sofi, Fátima. Vale, si quieres voy a empezar un poquito, Perfecto. porque bueno, yo había también preparado algo como para que la gente que no conoce cómo ha sido esta nueva votación en El Salvador, porque se han hecho cambios al código electoral y todo eso. Entonces yo había preparado una breve presentación para poder mostrar también cómo había sido esta nueva metodología, que es muy diferente pues a la que se ha hecho en años anteriores. Pero antes de eso, pues es súper importante recalcar lo que tú has mencionado, Emma, respecto a todo el revuelo que ha pasado ahora con estas elecciones. La verdad es que estamos frente a unas elecciones totalmente atípicas, comenzando desde la campaña electoral. Bueno, yo estuve en El Salvador hace poco y la verdad es que yo lo platicaba, bueno, contigo y con otros colegas politólogos, que es como súper interesante cómo ha sido el silencio este de campaña que ha habido previo a la jornada electoral, porque antes en El Salvador era que, o sea, pintaban hasta los árboles, tú podías ver fotos de los candidatos por todos lados, había se veía dónde estaba la oposición, dónde estaba el partido de gobierno y todo, ahora no. Bueno, igual me imagino que Fátima podrá decirlo mejor ya que ella está ahí, pero la verdad es que esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención estando en El Salvador hace poco. Y bueno, la verdad es que yo no sé si la palabra democracia cabe para estos, vale la pena mencionarla en esta jornada electoral que hemos tenido, porque no sé, por lo menos desde mi parte, yo no he visto ningún contrapeso en esas campañas. Ha sido todo, incluso el código electoral te dice, del Salvador te dice que no se puede hacer campaña
como a un periodo de antelación con las elecciones. Y o sea, si tú veías la televisión nacional, habían campañas, o sea, habían spot publicitarios del gobierno con una campaña del miedo. Yo creo que esa es como una de las palabras claves para esta jornada, el miedo de la gente que decía, bueno, es que si ganan, bueno, salía Bukele diciendo que si va a ganar, si le das el voto a la oposición, pues que como que gane un solo diputado de la oposición, ya van a quedar libres los pandilleros, entonces pues es mucho con la campaña del miedo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención y bueno, y las diferentes reformas que se han hecho. Yo voy a compartir una pequeña presentación que yo tengo, es una presentación breve para explicar más o menos cómo han sido algunas de las reformas que se han hecho en el Código Electoral. Y a ver, dame un segundito, que lo tengo por aquí. Ay, a ver, ¿por qué no lo puedo compartir? Ya va. Sí aparece, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Entonces, bueno, las elecciones este año se juntaron las elecciones legislativas con las elecciones de presidente y vicepresidente. No sé si, bueno, si alguien habrá leído algo de eso, ya sabe que estas elecciones pues se hacen las de presidente cada 5 años y las de diputaciones de la Asamblea Legislativa pues cada 3 años. Y bueno, esto aquí un poco el panorama. Puse aquí la foto del señor Bukele porque la verdad es que creo que desde la última dictadura militar que hubo en El Salvador, esa es la vez que se repite de que un presidente se vuelva a poner el mismo, pues, la banda presidencial. Entonces, es una de las cosas que llama bastante la atención. Eso lo tomé de la revista Factum justamente porque me gustó mucho esta publicación que hicieron que era como explicando un poco los pasos que permitieron la reelección inconstitucional. Esto es súper necesario como entenderlo para estas elecciones porque es una reelección inconstitucional. Es decir, que va contra todo, creo que son como 6 artículos de la Constitución que estaban prohibiendo la reelección y aún así pues se llevó a cabo, ¿no? Em, bueno, el 25 de junio del 2014, la Sala de lo Constitucional pues estableció justamente de que no se podía hacer una reelección de una persona que hubiera estado en un cargo de presidente con un periodo de antelación. Entonces, 2 periodos del cargo antes no se podía. Sin embargo, pues eh, al llegar nuevas ideas en el 2021, uno de los primeros pasos que ellos hicieron fue remover a los magistrados que estaban e impusieron a los mismos de ellos, para que la Sala de lo Constitucional pues ya no pusieran ningún pero a la hora de hacer este tipo de reelecciones. Y luego, el 15 de septiembre del 2022, justamente para el discurso del Día de la Independencia, Bukele anunció que iba a correr por un nuevo periodo de presidencia en el año 2024. O sea, estamos hablando que fue hace 2 años, entonces ya lo tenía pensado y todo. Luego, la verdad es que lo de los artículos ha quedado como muy en el aire, porque, por ejemplo, el vicepresidente, que es Félix Ulloa, él antes era del FMLN, fue firmante de los acuerdos de paz, ha sido, bueno, es abogado de la República, entonces, que no sepa interpretar los artículos de la Constitución, la verdad es que es algo como de burla, ¿no? Entonces, claro, el señor dijo de que no, que estaban escondidos, que era un artículo, que si uno no entendía que sí se podía la reelección, era porque uno estaba viendo la Constitución, no miraba bien la Constitución del año 63. Bueno, entonces hubo como mucho lenguaje ahí que no se podía entender en realidad. Bueno, yo hasta ahora la verdad es que no lo termino de entender todavía porque
Es claro, la Constitución es clara y te dice que no te puedes reelegir. Incluso hay un artículo que te dice que tú puedes perder tus derechos como ciudadano si optas por una reelección. Y luego finalmente, pues como todo lo de Nuevas Ideas y Nayib Bukele queda escrito en piedra cuando se escribe a través de un tuit, entonces fue así. O sea, el 26 de junio ya habían dicho de que iban como fórmula presidencial Bukele y Félix Ulloa, una vez más. Luego, más o menos así es el tipo de manera de votar en El Salvador. Esto lo saqué de la página del Tribunal Supremo Electoral. Y el primero, pues, es voto por bandera, ¿no? Estamos viendo, Sofi, perdona que te interrumpa ahora, la Sí. captura de los artículos. Es esta, ¿no? Perdón, no sale mi presentación. Estábamos viendo una captura, es que no sabía muy bien, digo, no la quiero interrumpir tampoco, ahora sí. Ahora sí, vale. Ahora vemos la imagen de Nayib. ¿No vieron lo anterior? No, no pasa nada, ha sido Perdón, mía. perdón, Es que no perdón. sabía, no sabía muy bien en qué parte estabas, perdón. No, era esto lo que les estaba mostrando. Perfecto. Era esto, sí, claro, yo Vale, pensaba que vale, estaba... vale, vale. Bueno, Ahora no sí. era esto, era que les decía que este era un post muy bonito que hizo la revista donde trabaja Fátima, que es la revista Factum, y era sobre eso, eran los pasos que ellos que se llevaron a cabo antes de la reelección inconstitucional. Entonces, bueno, lo que decía de que más o menos que aquí que la Constitución pues lo prohíbe. Ujú. Luego también que en el 2021, pues Nuevas Ideas, cuando ya tenían mayoría en la Asamblea Legislativa, removieron a los magistrados e impusieron a los suyos propios. Mm. Y luego, ya en el discurso del 15 de septiembre del 2022, Nayib Bukele pues anunció que iba a correr nuevamente por la candidatura para presidente. Y eso es lo que decía Mm. del señor Félix Ulloa, que a pesar de ser abogado de la República y que fue firmante de los acuerdos de paz en el año 92, él aún así seguía diciendo que era porque había un artículo oculto y bueno, y todo lo que no se entendía de la Constitución. Y luego, pues ya el 26 de junio del 2023, esto ya quedó en el Twitter de Nuevas Ideas, anunciando que ya iban a correr como fórmula presidencial Bukele y Félix Ulloa una vez más. Perdón, pensaba yo que estaba mostrando lo que... No, mi lo que culpa, mi culpa. Bueno, y estas son las papeletas que se utilizaron para estas elecciones. Esta también lo he tomado del Tribunal Supremo Electoral. La primera forma para poder votar como presidente y vicepresidente, pues tienes el voto por bandera. En cada uno de estos aparecía la bandera arriba y ahí donde está el muñequito este aparecía el rostro del candidato. Luego también estaba el voto por fotografía, es decir, que si no votabas por la bandera, podías votar directamente por el candidato en la parte de abajo y si no, pues podías marcar las dos, por bandera y por fotografía. Luego tenemos para las diputaciones de la Asamblea Legislativa, como dije antes, pues estas se llevan a cabo cada 3 años. Entonces, por eso es que se han juntado este año, las de presidente y vicepresidente con las de diputaciones de la Asamblea. También tenemos unos antecedentes, de acuerdo con esto. Se hizo unas reformas al Código Electoral. La primera de ellas, pues, fue una derogación del artículo 291, que es el que prohibía, cambiar o reformar el sistema electoral a menos de un año de antelación de las elecciones. Y misteriosamente, pues, esta derogación se hizo el 15 de marzo del 2023. Entonces, como que haciendo cuentas, como que no es el año, ¿no? Y luego también tenemos la disminución de diputados. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene 84 escaños y para este nuevo periodo ya no van a ser 84, sino que va a ser 60, de los cuales Bukele anunció que él que su partido Nuevas Ideas había ganado 58, es decir, que ya tienen mayoría absoluta. Luego también tenemos una reducción de municipios y antes eran 262 municipios y ahora son 44 alcaldías para cada uno de los municipios. Cuando hablo de municipios, poniéndolo un poco en España, es como decir las provincias, ¿no?
Entonces, más o menos así. Em, a ver, ¿qué más? Luego, esta era la papeleta que se utilizó para las elecciones y aquí también teníamos diferentes maneras de elegir. Podías marcar la bandera del partido político directamente, podías también marcar la bandera de toda la lista de un mismo partido político o podías también marcar las candidaturas que se prefería de un solo partido, marcando o no la bandera. Y también estaba marcar las candidaturas de diferente partido político sin marcar la bandera. También es necesario entender que cada uno de los municipios o cada uno de las provincias, por decir así, tenía como un número de candidaturas. Entonces, si tú excedías el número de candidaturas, el voto iba a ser nulo. Por ejemplo, imagínate que acá nosotros, para Castilla y León, nos dejaban solamente votar por 20 y si yo votaba ya por 22, pues ya mi voto era nulo, ¿no? También en estas votaciones, otra de las cosas interesantes es el voto en el extranjero, en línea y presencial, que bueno, antes no se podía y ahora sí que ya se pudo. Y tenías que seguir diferentes pasos para poderlo hacer, pero por ejemplo, si lo hacías en línea, bueno, en cualquiera de los dos creo que lo podías hacer con tu DUI, que es el documento de identificación. Lo podías hacer ya sea vencido, es decir, caducado o vigente, al igual que el pasaporte. Y bueno, presencial, pues tenías que inscribirte y todo, luego tenías que ir a un centro de votación y pues ya luego pues emitir el sufragio. Así que voy a dejar de compartir porque ya era eso lo que más o menos quería que tuvieran ahí un panorama de cómo han sido las elecciones. Y pues tristemente es eso, lo que yo creo de que la palabra democracia, aunque se esté, o sea, Bukele y Nuevas Ideas están diciendo todo el rato que han sido que ha sido una jornada electoral llena ha sido muy democrática y todo, creo que la palabra pues lamentablemente no cumple con los requisitos que debería de cumplir para llamarla así. Y pues creo que eso es todo lo que yo podría decir respecto a esto. Creo que ya me pasé de los 20 minutos, no lo sé. No te preocupes, Sofi, siempre es un placer escucharte, o sea que si te pasas más, mejor. Sí, o Vale. sea, el panorama en términos legales es como bastante confuso, bastante problemático. Luego también como que resulta que hay una reflexión en torno a esa voluntad popular que bien aupada por el miedo, bien aupada por ese afán al líder, esa imagen tan carismática de Bukele, se ha dejado cautivar o simplemente se ha dejado llevar por la fuerza discursiva de nuevas ideas. Es como que también hay como por abrir un poco una brecha de debate de, evidentemente no en términos legales, pero sí en términos de qué está pasando con estos nuevos liderazgos que, que pugnan por el poder de una manera, digamos, semi-autoritaria en términos de constitución y ordenamiento, pero que tienen un respaldo popular mayoritario en muchas ocasiones. Entonces se produce como un punto de confusión ahí que siempre orbita en torno a la legitimidad del líder, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para coordinar, No, y sobre entonces, todo, perdón, Emma, y sobre todo también que hubo una campaña electoral anterior por parte de Bukele, aunque, o sea, si tú te metes, por ejemplo, a sus redes sociales o a YouTube, creo que solo tiene uno o dos vídeos donde está hablando más o menos de la campaña y donde pide el voto, pero pide el voto para los diputados. Él no pide el voto para él, porque él sabe que iba a claro, ganar y claro, los diputados han estado amparados, los candidatos amparados a la popularidad de este líder. claro. Y, por ejemplo, a las 5 de la tarde cerraron todos los lugares de votación, pero él a las 7 ya estaba celebrando en el Palacio Nacional, que creo que es primera vez que lo abren para un candidato. Y luego hubo una pre-campaña, que es lo que te digo, que aunque no fue una campaña típica de decir, Ujú. sí, que en los medios y en televisión y todo lo demás, fue una pre-campaña de que llegó el Inter de Miami, con Lionel Messi, fue algo súper populista, la creación bueno, la construcción de la nueva biblioteca con fondos de China
que es una mega biblioteca llena de luces y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta campaña pues estaría llena de la palabra populismo Sí, total. y, y bueno, y autocracia total. Así que nada, eso es por mi parte y dejo la palabra a Fátima, que creo que es la que puede hablar mejor. Adelante, Fátima, lo que tengas que Eh, comentarnos, si tienes alguna presentación o algo, también lo mismo, abajito en el botón verde, si no, pues te escuchamos con lo que tengas. eh, Ahorita les comparto una breve presentación que tengo, que prácticamente es un resumen de lo que los medios hemos hecho en estos días, solo que no estoy segura si aquí, correcto. Ustedes me indican si lo ven. Se ve, estamos en la presentación de Canva directamente, se ve como pequeñito, si puede, ahora, perfecto. Ok. Esto es un poco abonando a lo que Sofía mencionaba. Bueno, empezando porque es una reelección completamente constitucional. De hecho, se manejó como candidato inconstitucional en nuestro medio y respaldado por las masas de una manera increíble. De hecho, ayer en el escrutinio final, el Tribunal Supremo Electoral, con el 96% de los votos, decía que había más de 2,5 millones de votos para Bukele, o sea que es un porcentaje altísimo acá en El Salvador. Y bueno, como decía Sofía, a las 7 él ya se estaba autoproclamando ganador de las elecciones, y decía de hecho que tenía un mínimo de 58, 60 diputados. Estos datos es importante porque el escrutinio apenas tenía el 10%, o sea, no tenía el Tribunal Supremo Electoral ningún dato que avalara estos. Y él salió como decía Sofía, salió al balcón del Palacio Mm. Nacional a autoproclamarse ganador en medio de miles de personas que aclamaban su nombre, y ahí en ese discurso también hizo un discurso como de tirándole a un nuevo enemigo, ¿no? Que en este caso es la prensa para Bukele, que es los que somos los que estamos prácticamente un grupo de personas que estamos intentando sacar a la luz toda esa información. De hecho, la semana antes de las elecciones, tres medios independientes muy importantes de acá de El Salvador, El Faro, Revista Factum y Focus, lanzamos tres investigaciones increíbles. Una de ellas es del Faro, que habla sobre cómo el gobierno de Nayib Bukele quería proteger a un pandillero. Otro es la de Revista Factum, que fue cómo se revelaron tres casos que la CICIG quería investigar en el gobierno de él, que tenía que ver con Diario El Salvador, que es el medio gubernamental y es el medio de propaganda del presidente. Otro, una investigación para la directora del Instituto del Seguro Social, y en ese entonces la ministra de Salud también. O sea, y así, vea, nos vamos, y otro de hecho, para el presidente de la Asamblea y para la encargada de despacho ahora, Claudia Juana. Entonces, y él decía en sus redes sociales, Nayib Bukele, como me extrañaría que hablaran cosas buenas de mí, vea. O sea, ya lanzando mensajes hacia la prensa y lanzando un enemigo, incluso ya en su discurso, pues fue muy claro. eh, Incluso señaló a la prensa que estaba presente en ese momento, dijo como a ustedes, la prensa que está allá, les digo, o sea, fue realmente un momento, un antes y un después, donde señaló verdaderamente quién era su enemigo. Eh, Luego viene el conteo de los votos de esa misma noche, fue un total caos, sigue siendo un total caos en El Salvador. Pues ahorita, nada menos hoy, iniciamos el escrutinio voto por voto de los diputados, o sea, hasta hoy. Pero totalmente fue un fracaso el tribunal, porque el sitio web proyectaba una mayor cantidad de votos que el padrón electoral. O sea, los votos que proyectaba a las 8 de la noche era como el 100% del padrón electoral hubiese votado, y entonces era como, ¿cómo es posible? ¿Vea? Eso no puede pasar, pero bueno. En la revista, de hecho, en nuestra revista publicamos los errores que exhiben las fallas del escrutinio,
Si pueden ver, a su derecha está un acta de votos, o sea, a mano, eh, con una totalidad de votos de más de 1000 votos, cuando 700 es lo máximo. Y estas actas ahora mismo las quieren pasar por válidas. Y así son más del 50%. O sea, como prensa sí creemos que es un fraude electoral, un sistemático que se está haciendo, porque, o sea, cómo vamos a pasar estas actas como válidas, ¿no? Eh, Luego, el Faro publicó unos audios filtrados de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, donde claramente dice que ella no descarta que haya intervenido todo este suceso en el tribunal, o sea, no descarta que haya intervenido para que las cosas sucedieran como sucedieran. Eh, y realmente esto nos dice a nosotros cómo estas elecciones podrían ser legítimas de alguna manera, ¿verdad? Eh, si la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral, claro, esto lo dijo en un video filtrado a miembros de otros partidos políticos, no lo ha dicho en público o sea, de hecho en público, en la primera conferencia de prensa que brindó, dijo que las elecciones habían sido un éxito. Entonces, claramente en vista pública no se quieren ver expuestos. Eh, Igual otro magistrado del Tribunal Supremo Electoral mencionó que habían cometido un error porque priorizaron el voto al exterior. Esa es la primera vez que los salvadoreños del exterior pueden votar de forma vía electrónica, lo cual también, o sea, se cree que hay grandes fallos ahí, pero el gran problema de esto es que lo sabemos, pero los entes oficiales que nos deberían de dar esa información no son capaces de hacerlo, no son capaces de aceptar esos errores, y sobre todo, que otro gran problema es que esto es apoyado por la mayoría de personas. O sea, la gente, o si bien es por miedo o porque apoyan al oficialismo, no se ha hecho notar la voz de la población como tal. O sea, nosotros decíamos qué pasaría si esto mismo estuviese ocurriendo en Europa, por ejemplo, o en otro país, Guatemala, por ejemplo, que es otro país que alza su voz muy rápido. Y acá es algo que no ha ocurrido y que muy probablemente no va a pasar nada. Eh, También publicamos nosotros audios filtrados donde el jefe informático del Tribunal Supremo Electoral culpa a otras unidades por el fallo del conteo. O sea, todos como que se tiran la culpa y esto no es mi culpa y entonces intentan encontrar culpables, pero a la vez están legitimando un proceso electoral completamente fraudulento. Eh, Este es para que tengamos una noción más o menos. Diario El Mundo, que es un medio de El Salvador, documentó cuando la Policía Nacional Civil y la Fiscalía estaban dentro de un centro escolar acá en El Salvador, y un gestor distrital del tribunal les dijo que los niños del turno de la mañana, o sea, que estaban en sus clases, encontraron papeletas y se pusieron a jugar con ellas. Como estos casos, hay varios en el país, o sea, casos de arbitrariedades, de cosas que honestamente no entendemos cómo no exista un ente regulador ahorita en estos momentos, y que al contrario esté avalando. Ahorita mismo en un hotel de acá del país se está realizando ese escrutinio, pero muchos funcionarios de Nuevas Ideas y del gobierno del presidente Nayib Bukele están amedrentando a las personas que están haciendo el voto por voto. Eh, Está la comisionada presidencial, por ejemplo, que son personas que uno se pregunta por qué están ahí, o sea, cuál es su papel fundamental, ¿verdad? Entonces, sí creo que partimos desde una elección completamente desigual, donde el gobierno utilizó fondos públicos para realizar esa campaña electoral. Eh, Ellos dieron cajas de alimentos en algunas comunidades. Si tú encendías la televisión nacional, era increíble la cantidad de spots publicitarios que había, o sea, y todos los spots publicitarios eran una campaña del miedo, donde te mostraban como si no votas por nosotros, las pandillas van a regresar.
si no votas por nosotros, o sea, ponían imágenes de personas asesinadas, o sea, un total campaña de terror en este país, en televisión nacional, eh, o sea, violó totalmente el silencio electoral en esos momentos, y cuando él se da el gane, como 2 horas antes, se publicó un boca de urna de Sid Gallup, lo cual es totalmente contra la ley, publicar bocas de urnas el día de las elecciones, eh, y por eso es que él se autoproclamó, o sea, bajo esos datos que, que realmente solo ellos saben cómo consiguieron. Y bueno, básicamente eso, vea. O sea, ahorita nos estamos enfrentando ante un momento donde no tenemos cifras, donde no tenemos datos, donde están haciendo un escrutinio, donde todos los partidos políticos, el FMLN, Arena, vamos, todos ellos están pronunciando ante la falta de, por ejemplo, una cadena de custodia de estas papeletas. No sabemos cómo fue esto, no sabemos cómo esas papeletas salieron de los centros de votación y llegaron a la sede del tribunal. Hay incluso cajas llenas de papeletas donde está el scotch, perdón, ay, no sé cómo se dice, la cinta adhesiva. Está la cinta adhesiva que la han removido, o sea que es evidente que la han removido. Entonces eso pues ahorita hay un caos, y de hecho para muchos periodistas que hemos dado cobertura a elecciones es la primera vez que nos enfrentamos ante una situación, eh, para nosotros quizás un poco, quizás no increíble, porque hasta cierto punto estamos muy acostumbrados a que ese gobierno es capaz de muchas cosas, pero, pero sí, estamos como sorprendidos, ¿verdad? De ver cómo es posible que estas situaciones, estas arbitrariedades y estas irregularidades no, o sea, no pasa nada, simplemente estén pasando, y muchas personas solo es como, bueno, pero es que van a ganar, pero es que son mayoría, pero es que quizás sí lo están haciendo bien. Entonces, claro, es una campaña que el gobierno del presidente Bukele ha hecho desde de años, ¿no? Donde él se ha construido como un líder, como una persona muy cool, como alguien que no le va a fallar a su pueblo. O sea, ok, vamos cambiando la constitución, es ilegal, pero es lo que ustedes quieren. Entonces, prácticamente es un líder que le echa la culpa básicamente a su mismo pueblo, en el sentido de que, pero ustedes dicen que esto es antidemocrático, pero la gente lo quiere. Pero que ustedes dicen que esto es ilegal, pero es que la gente lo quiere. Entonces, es como, o sea, vamos avanzando bajo ese tono, ¿no? Y claro, en las elecciones, pues, es notoria el alto porcentaje de personas que lo claman y que lo quieren como presidente, aunque su candidatura y su presidencia actual sea totalmente inconstitucional. Eso. Y la verdad es que Sí, perdón, sí, Fátima. y yo creo que para terminar, otro de los grandes problemas que hubo en esas elecciones es que toda la oposición es nula. O sea, básicamente no tenemos candidatos ni líderes opositores como que riñan, ¿no? Como que siempre estábamos acostumbrados a tener unas elecciones donde incluso nos íbamos a segunda vuelta, donde ambos partidos en ese momento, Arena y el FMLN, podrían ser ganadores y nos íbamos a segunda vuelta. O sea, era realmente reñido, y ahora no tenemos cero oposición. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ambas por las presentaciones, por ayudarnos a seguir un poquito más todo este ciclo confuso, cuanto menos a nivel legal. Antes de preguntar yo cosas, porque tengo 300.000 preguntas, voy a abrir el turno a la gente que nos acompaña por si alguien tiene alguna impresión, duda, simple pregunta, o si quiere Sofía responder a Fátima o preguntaros entre vosotras, dejamos como Sí, abierto este. sí, Mm, yo solamente quería como agregar algunas cositas sí. bueno, se me pasó por los nervios, creo yo, mencionarlo cuando fue mi intervención. Yo creo que estas elecciones nos dejan como muchas preguntas a nosotros como, bueno, a muchos salvadoreños obviamente, pero también como a nivel internacional, de preguntarnos
lo que decía Fátima, primero, ¿dónde está la oposición? El Salvador fue un país bipartidista por muchos años, donde había una oposición bastante fuerte entre el FMLN y Arena. Pero claro, llegó este señor y es que, como dijo Fátima, o sea, es una oposición totalmente nula. Es una oposición, no totalmente nula, pero sí una oposición bastante casi extinguida y bastante frágil. Creo que esa sería la palabra. Luego tenemos un presidente, como ha dicho Fátima, pues que ha llegado nuevamente a un nuevo mandato inconstitucional. Pero, ¿cuáles van a ser los nuevos retos? Esa tal vez sería una de mis preguntas, bueno, de las que a mí se me ocurren, como cuáles van a ser los nuevos retos para Nayib Bukele. Ya logró con el régimen de excepción, que ya casi va para los 2 años, ya logró quitar uno de los principales problemas de El Salvador, que era las pandillas, ¿no? Entonces, que decía que, bueno, mucha gente no podía salir de sus casas por las pandillas, que en realidad era un tema bastante fuerte. Y claro, toda la campaña electoral ha sido desde ahí, desde el miedo, como decía Fátima, desde el miedo de, bueno, yo también lo mencioné, de decir que si un solo diputado gana, si ya no somos todos los de 60 los 60 si no somos todos los diputados de Nuevas Ideas, los 60 escaños, pues con uno que gane, ya los pandilleros van a salir. Entonces, esta vez el miedo a la revancha, ¿no? Entonces, ha sido desde ahí toda la campaña. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos para Nuevas Ideas y para Nayib Bukele? Desde mi punto de vista, yo creo que sería lo económico, porque bueno, en esta última visita que hice a El Salvador está exageradamente caro, o sea, me parece muchísimo más caro que en algunas cosas de aquí de España. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido muchos fallos, no solamente en el sistema, creo que también ha sido un fallo desde el momento en que decidieron aceptar la reelección de este señor. Desde ese momento fue un fallo total del Tribunal Supremo Electoral. Y otra de las preguntas que también me surge es, bueno, son dos. La primera, ¿por qué vota la gente a Bukele? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a lo que vaya a hacer él? ¿Por miedo a que regresen las pandillas? ¿O porque de verdad la gente está convencida de que es un buen líder? Y solamente como dato curioso, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador hizo una encuesta preelectoral donde el 68% de la población decía que no estaba de acuerdo con que un presidente acaparara, perdón, todos los órganos del Estado. Pero, en realidad, qué es lo que está pasando? Porque va a tener, claro, el legislativo y también la presidencia. Es el 68% de la población. Sin embargo, el 70% estaba de acuerdo con una reelección. Entonces vemos que son datos bastante similares. Entonces yo no sé si será que de verdad no estamos conscientes de lo que de verdad puede ocurrir, bueno, de lo que va a ocurrir, mejor dicho, si este señor pues sigue en el poder con su partido político, solamente. Puedes responder, Fátima, si quieres. Sí, estaba leyendo una de las preguntas del chat, eh, que si Bukele ha podido articular una desafección partidista en la sociedad salvadoreña, y creo que totalmente ha sido de hecho, su estrategia durante todo este gobierno, durante todos los últimos 5 años, donde culpó de absolutamente todo el bipartidismo. O sea, siempre era como, esto es culpa de el FMLN, esto es culpa de Arena. Entonces ahora entramos a una nueva era. ¿A quién va a culpar, verdad? Es la pregunta. ¿Quién va a ser su enemigo? Entonces, claro, generó este discurso de odio hacia estos medios, hacia medios de comunicación, hacia partidos políticos, hacia organizaciones de la sociedad civil. Y claro, todas las personas, institución de cualquier tipo que esté en contra del presidente, o sea, es como nos quieren hacer daño a nosotros, salvadoreños, miren cómo nos están tratando, ¿verdad? Entonces, creo que también este sentimiento lastimero, por así decirlo, de causar esto en los salvadoreños, ha sido una estrategia y ha calado. O sea, es real, la gente realmente, creo que es como el voto de castigo, incluso votar por Nayib para no votar por el odio que le tiene a muchas personas al FMLN y Arena. O sea, que era el bipartidismo,
pero sí, o sea, totalmente, y lo ha logrado y lo ha hecho muy bien. Sofía, ¿algún apunte sobre la pregunta de Fran sobre esta capacidad que ha tenido Bukele para articular esa desafección? Si era un propósito del partido, si ha sido algo más coyuntural o cómo lo ves? Yo creo que ya en estas elecciones ya no se puede hablar de bipartidismo. O sea, ya hablábamos de bipartidismo hasta que ganó en el periodo anterior, ¿no? Ahí sí se pudo decir que rompió con el bipartidismo y eso fue como la novedad de ese momento. Es que lo que pasa es que yo creo que Bukele también ha centrado como todo su discurso, como dice Fátima, en el odio, primero hacia los medios, luego hacia la comunidad internacional, que dice que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer y todo eso. Y está ese desligamiento, creo yo, con el pasado. Es decir, que ya, bueno, también previo a las elecciones, mandó a destruir un monumento que se hizo en el periodo del FMLN, que era por los acuerdos de paz. Bueno, que era un poquito feíto, pero bueno, que estaba ahí el monumento. Entonces lo mandó a hacer, lo mandó a destruir y todo eso. Entonces yo creo que ya está desligado totalmente del pasado. Eh, Su discurso dice también todo el rato que ya que no hay oposición, que los acuerdos de paz fueron una falsa y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ya es que no hay oposición ya en El Salvador, lamentablemente, es lo que decía. Para mí es una oposición ya bastante casi que extinguida. Lo que hablabais, esta construcción de como de ese sujeto antagónico para poder seguir perdurando en política, tienes que definir un enemigo. ¿Quién va a ser el Exacto. enemigo? También ¿Quién va por a eso ser el creo, enemigo? claro, el hecho de que venga Fátima hoy con los medios como enemigo, una vez la Mara se te deshace como ya sujeto de nos enfrentamos a esto porque pasan los años, haces cárceles y al final necesitas volver a redefinir a quién te enfrentas y los medios parecen ser como uno de los sujetos más importantes en esa definición. Manuel pregunta algo y Ciro, voy a leeros las dos preguntas y os doy un nuevo paso. Ciro comenta que las transiciones son tensas, supongo, pero los cambios son abruptos y por lo general violan el texto constitucional, esto típico de las constituciones en América Latina, que se dice que son a veces de papel mojado, ¿no? Y el comentario de Manuel, entre 1945 y el 77 gobernaron primero el PRUD y luego el PCN con porcentajes de apoyo entre el 90 y el 70% del electorado. Eso terminó con una guerra civil. ¿Hay conciencia de ello en la situación actual? ¿Hay memoria? ¿En qué edad de Yo vosotros? bueno, creo que podemos contestar las dos, pero por mi parte yo diría que no hay. Por eso también mencionaba un poco los datos del UDOP, que claro, o sea, el 68% de la población dice que no está de acuerdo que un presidente concentre todos los órganos del Estado, pero luego está el 70% que dice que sí está de acuerdo con una reelección. Entonces, ¿en qué quedamos, no? No hay un balance entre esas dos cosas. Y justamente por este tipo de datos que dice el profesor Manuel Alcántara es que se cambió la constitución, porque antes de la guerra civil, pues El Salvador había tenido muchas dictaduras militares y, y por eso fue que creo que fue si no me equivoco, fue en el 83 que se hizo el cambio, una reforma constitucional para evitar justamente esto, que siguiesen con este tipo que se puede decir, pues dictaduras, ¿no? Mm. Entonces yo creo que como bueno, lo mismo que nos pasó con la pandemia, el ser humano, pues no sé si tenemos tendencia a olvidar lo feo o no sé qué es lo que pasa, pero sí creo que en El Salvador no hay conciencia de eso. Totalmente de acuerdo, creo que en El Salvador tenemos memoria corta, por así decirlo, y, eh, y no hay conciencia de eso. O sea, hace 8 décadas no había un candidato presidencial en la papeleta que fuera nuestro presidente, ¿no? Entonces, pero la gente creo que también, más allá de olvidar, también lo está, o sea, está legitimando estas acciones del presidente porque nos hace bien, o sea, porque el régimen de excepción ha traído mucha calma, que para nosotros, en el caso personal mío, para mí el régimen es algo que si bien es cierto ha traído mucha calma, pero es algo pasajero.
qué va a pasar después. Entonces, o sea, es esto de decir, bueno, o sea, él está construyendo esto y claro, vea, él maquilla todo de una forma espectacular. Si tú vas al centro histórico, ves a que, o sea, nosotros decimos esa magia de las luces LED, vea, o sea, ves las carreteras transformadas, las carreteras del aeropuerto, por ejemplo, cuando viene salvadoreños del exterior y lo primero que hacen es tomarse fotos en el Surf City, y claro, se nos olvida que él está violentando la Constitución. O sea, las luces me encantan y la Constitución, pues está bien que esté escrita ahí. Creo que tampoco hay mucha conciencia de la Constitución en el salvadoreño normal, por así en el salvadoreño promedio, no hay mucha conciencia. No conocen sus derechos, sus deberes como ciudadanos, qué nos contempla la ley. O sea, la Constitución incluso nos manda a nosotros a la insurrección Mm. ahora mismo que fue esto y no ha pasado absolutamente nada. O sea, todo parece estar muy tranquilo. O sea, si tú venís a El Salvador y pasas por la calle, aquí parece que no hay un fraude electoral. Entonces, creo que es eso, que es como decir, bueno, sí, está él violentando la Constitución, pero ha quitado las pandillas. Pero ha construido, o sea, pero ha puesto luces LED en las carreteras, ¿verdad? Mm. Entonces, este tipo de cosas opacan, o sea, él es fantástico para hacer cortinas de humo. O sea, eh, sale una noticia o una investigación muy fuerte, una revelación de corrupción de su gobierno y automáticamente en 3 horas vas a ver una cortina de humo espectacular, o sea, que ha reconstruido algo o que ha hecho algo y se olvida, o sea, se opaca. Y entonces creo que también ese será una de las grandes retos para el próximo opositor que tenga él. Gracias. Comenta Ciro, no hay que confundir lo constitucional con lo convencional y estamos ante la tiranía de la mayoría. No termino de identificar muy bien la pregunta, pero anotamos el comentario y no sé muy bien si alguien más tiene alguna pregunta en el chat o si alguien quiere intervenir para hacer algún comentario, si queréis dejarnos algún apunte final de vuestras impresiones, algo de este nuevo patrón de liderazgo que comentábamos, Sofía, hace poco, de hasta qué punto se está trasladando a Honduras con Libre, esta nueva construcción de cárceles en otros países centroamericanos. ¿Creéis que esto puede trasladarse a otros líderes y que va a ser una especie de fenómeno? ¿Es algo más propio de El Salvador? ¿Creéis que es una dinámica populista que tiene calado y que va a marcar un patrón? ¿O creéis que se va a quedar en este caso, en un caso concreto? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ya, bueno, ya pasó en algunos países, por ejemplo en Ecuador, creo que en Honduras también se está haciendo, que están como siguiendo un poco el patrón buquelista, ¿no? Em, lo que pasa es que yo creo que hay un error ahí también que muchos políticos creen que pueden copiarlo a la perfección, pero es que en realidad son muchas cosas que van detrás. Para comenzar, el tamaño de los países no es el mismo. O sea, tú no puedes comparar, por ejemplo, El Salvador con Brasil. Ya. Es que El Salvador es un país súper pequeñito y entonces en un país más grande obviamente vas a necesitar más recursos, vas a necesitar muchísimas cosas más que puede ser que el mismo modelo no te vaya a funcionar. También hay otros países que tienen otros problemas que no solamente son las pandillas, hay problemas de narcotráfico, ¿sabes? Entonces, yo no sé yo si será viable copiar el modelo Bukele para otros países de América Latina, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poderlo copiar. Y bueno, yo estaba leyendo un día que unos decían que más que modelo, que es un virus, ¿no? El virus Bukele. Entonces me llamó mucho la atención eso porque en realidad sí que es así. Y hay muchas cosas detrás también que muchas veces no salen en todos los medios, que claro, muchas personas, por ejemplo, que estamos en el exterior, tenemos mucha desinformación porque hay mucha gente, por ejemplo, yo he recibido ataques aquí de salvadoreños que me dicen, lo que pasa es que tú eres de Arenera, es que tú eres del FMLN, y yo les digo, no, simplemente es que te estoy diciendo las cosas que me gustan y las que no me gustan del gobierno de Bukele y ya está.
porque nos llega un trocito de 2 minutos de un discurso en TikTok, ¿sabes? Mm, Entonces, creo que tenemos mucha desinformación y creo que ese también es uno de los mayores problemas que está ocurriendo ahora con el Bukele. Totalmente, Fátima, lo que tengas que comentar y si podéis ir echando un ojo a un par de preguntitas que tenemos en el chat. Una es de Manuel, de ¿cuánto puede mantenerse un régimen de propaganda? Pregunta densa. Y un comentario de John Polga, lo leemos. Gracias, Sofía Fátima. Todo esto, incluyendo la idea de la tiranía de la mayoría, me hace recordar el abrumador éxito electoral de líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales y sus estilos de gobernanza. Venezuela se ha vuelto un país autoritario, pero Ecuador y Bolivia han recuperado algo de espacio democrático. ¿Cómo ven la trayectoria de El Salvador en mediano plazo? ¿Hay posibilidades de volverse más Ecuador que Venezuela? ¿Qué tendría que suceder? Si quieres, Fátima, comienza tú y... Bueno, ¿cuánto puede mantenerse un régimen de propaganda? Creo que eso tiene que ver mucho cuánto presupuesto les queda, ¿no? Ahorita, porque el gasto que han hecho es increíble, o sea, han sido millones y millones de dólares en propaganda. Y creo que este es un factor muy importante porque hablamos también de que ellos tienen prácticamente un régimen de youtubers, que es lo que hablaba Sofía, de la desinformación, de influencers. Por ejemplo, hace poco vino Luisito Comunica, que es un influencer Ah, sí, es verdad. que, ajá, que tiene muchos seguidores. Entonces, ¿cuánto le pagarán a Luisito Comunica para que haga un video en las cárceles de El Salvador, ¿no? Entonces, tienen un régimen de desinformación también, pero eso creo que influye mucho también en cuánto dinero les queda, o cuánto más van a sacar al país en este caso. Y respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo vemos la trayectoria? Pues en lo personal creo que estamos en veremos. Ahorita mismo depende mucho de ese escrutinio voto por voto que tenemos de diputados, porque básicamente si ellos tienen la mayoría, en este caso que serían 60 de 58, 60 diputados, eh, básicamente vamos encaminados a una dictadura totalmente. O sea, los diputados oficialistas hacen conversaciones de 1 hora para discutir temas increíblemente importantes para nuestro país, y sus discusiones duran 1 hora y es como, o sea, prácticamente aquí les tienen un apodo que le llaman puchabotones. Eh, entonces, que es básicamente que ellos llegan a decir sí, o sea, a apoyar el botón y a decir está bien, o sea, porque así nos mandaron, porque así. Entonces básicamente no tenemos un balance, personas que estén en la Asamblea Legislativa discutiendo leyes, discutiendo otro tipo de cosas, otro tipo de problemas de nación. Entonces, o sea, creo que ahorita estamos en veremos, dependerá mucho de este escrutinio voto por voto, aunque confieso que no tenemos esperanzas, porque no creo que a estas alturas, si él ya dijo que ganó 58, porque muchos decían, o sea, ya dijo él que ganó 58, se imaginan lo que pasará si el tribunal dice que ganó menos. O sea, entonces sí creo que, o sea, no tenemos esperanza, básicamente estamos encaminados a una completa dictadura en El Salvador. Una pena terrible escuchar eso y ojalá se pueda revertir de alguna forma que todavía no tenemos muy clara, pero ojalá. Alguien más que nos esté escuchando, que tenga algún comentario, alguien que quiera intervenir, podéis también abrir el micrófono si queréis. No hace falta que nos hagáis las preguntas aquí. Si no, si a modo de conclusión tenéis algo, em, cualquier cosa, se despide Manuel, que nos tiene que dejar lo que queráis concluir. Una frase para concluir toda esta situación, todo este desastre. Pues yo creo que primero cuando pregunta John Polga, que dice, ¿qué tendría que suceder? Un milagro. O sea, yo creo que tendría que suceder un milagro, y cuando me refiero a un milagro me refiero a que tal vez si la oposición se uniese, o no sé, que surja un nuevo partido político que esté al nivel de popularidad de Nuevas Ideas y de Bukele, pues yo creo que ese sería el milagro que nos podría salvar un poco de esto, ¿no? Y
¿Cómo en el mediano plazo, qué posibilidades hay de ser más Ecuador que Venezuela? Pues no lo sé. Ahora estamos encaminados, pues no sé si más por Venezuela, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero creo que es eso, que ahora pues tenemos muy pocas esperanzas. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es que la gente no es consciente de lo que de verdad está pasando en El Salvador. Entonces, solamente eso. Y muchas gracias a todos los que han estado con nosotras. Y pues cualquier cosa que quieran saber más, pues nos pueden escribir, o ya sea a través de Emma o al correo electrónico o como queráis. Y gracias a Emma y a Manuel también por este espacio. No, por favor, gracias a vosotras que sois los que lo habéis hecho posible. Podéis dejar si queréis vuestros correos por el chat y que alguien los vea y nos tenga ubicadas, o si no a Política Usal. Y poco más porque se nos acaba el tiempo. Daros las gracias de nuevo, Sofía, Fátima, Fátima, Sofía, por acompañarnos. Os tenemos presentes tanto a los asistentes como a toda la gente que nos ha contactado por redes para siguientes seminarios. Y nada, muchas gracias a ambas por estar aquí. Muchas gracias, gracias por el espacio y creo que es importante que existan estos espacios donde podamos compartir eso que ahora nos pasa y que también muy pocos se atreven ahora en El Salvador a hablar. Yo me quedaría quizás con una frase del último editorial de la revista para la que yo trabajo y es, Bukele tenía los datos y le sobraban las elecciones. O sea, creo que eso resume todo y es lo que estamos viviendo ahora acá en El Salvador. Gracias a ustedes por Muchas acompañarnos y por el gracias. espacio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa del área de ciencia política que es Urnas y Democracia y que tiene como objeto analizar los procesos electorales que se están realizando, que se están llevando a cabo fundamentalmente en América Latina y en Europa, ¿no? Hoy vamos a referirnos al caso de El Salvador, unas elecciones que creo que son tristemente importantes y para ello quiero dar la palabra a Emma Turiño, investigadora del área de ciencia política, que va a moderar la intervención de dos colegas. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Y gracias sobre todo a las dos especialistas que nos acompañan hoy. Gracias, Sofía. Gracias, Fátima. Sofía Osorio es becaria predoctoral en el proyecto de élites parlamentarias de América Latina. Y Fátima Escobar, me disculpo brevemente contigo porque hubo un problema en la afiliación de los carteles de difusión, editora de audiencias y becaria de la Deutsche Welle Academy. Bienvenidas ambas. Estamos en un escenario súper complicado. Voy a dar 4 apuntes muy genéricos y ya os paso la palabra. Las elecciones de El Salvador han provocado muchísimo revuelo por muchas cosas. Las más llamativas yo creo que podríamos decir que son las relativas al recuento de votos, ¿no? Al sistema de conteo, a la transmisión. Hablábamos con Sofía el otro día de lo que se ha tardado en recontar los votos, en los problemas con las actas, el sistema electrónico que se ha utilizado para el recuento también ha tenido bastante polémica en medios. Sin embargo, la legalidad o la ilegalidad de las elecciones y del recuento pues no está soportado por los jueces de la Sala de lo Constitucional. Entonces hay como un conflicto de poderes muy, muy abstracto y muy difícil de abordar. Esperemos que vosotras nos ayudéis a poder encontrar una vía. Y nada, nos plantamos con un aparente 85% de los votos, 58 de 60 diputados, hay peticiones de repetición de elecciones, pero también hay momentos en los que se ve que en realidad no hay nada que hacer. Entonces, bueno, lo último que me gustaría apuntar son las quejas de tanto de Arena como del FMLN, como de Vamos, y nada, podemos dar paso a vuestras intervenciones y luego discutir, ¿no? Hasta qué punto estamos frente a la deriva a un régimen autoritario o a un régimen no democrático, queramos ponerle el apellido que le queramos poner. Y también una cosa que creo que llama mucho la atención a oyentes es el tema del panorama internacional, hasta qué punto esto puede marcar como un punto de inflexión a futuras de cómo va América Latina a enfrentarse a este tipo de liderazgos, ¿no?
Así que nada, no sé quién de vosotras quiere comentar primero, pero vamos, que con total libertad. Fátima, Sofi, Fátima. Vale, si quieres voy a empezar un poquito, Perfecto. porque bueno, yo había también preparado algo como para que la gente que no conoce cómo ha sido esta nueva votación en El Salvador, porque se han hecho cambios al código electoral y todo eso. Entonces yo había preparado una breve presentación para poder mostrar también cómo había sido esta nueva metodología, que es muy diferente pues a la que se ha hecho en años anteriores. Pero antes de eso, pues es súper importante recalcar lo que tú has mencionado, Emma, respecto a todo el revuelo que ha pasado ahora con estas elecciones. La verdad es que estamos frente a unas elecciones totalmente atípicas, comenzando desde la campaña electoral. Bueno, yo estuve en El Salvador hace poco y la verdad es que yo lo platicaba, bueno, contigo y con otros colegas politólogos, que es como súper interesante cómo ha sido el silencio de campaña que ha habido previo a la jornada electoral, porque antes en El Salvador era que, o sea, pintaban hasta los árboles, tú podías ver fotos de los candidatos por todos lados, había se veía dónde estaba la oposición, dónde estaba el partido de gobierno y todo, ahora no. Bueno, igual me imagino que Fátima podrá decirlo mejor, ya que ella está ahí, pero la verdad es que esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención estando en El Salvador hace poco. Y bueno, la verdad es que yo no sé si la palabra democracia cabe para estos, vale la pena mencionarla en esta jornada electoral que hemos tenido, porque no sé, por lo menos desde mi parte, yo no he visto ningún contrapeso en esas campañas. Ha sido todo, incluso el Código Electoral te dice, del Salvador te dice que no se puede hacer campaña como a un periodo de antelación con las elecciones. Y o sea, si tú veías la televisión nacional, habían campañas, o sea, habían spot publicitarios del gobierno con una campaña del miedo. Yo creo que esa es como una de las palabras claves para esta jornada, el miedo de la gente que decía, bueno, es que si ganan, bueno, salía Bukele diciendo que si va a ganar, si le das el voto a la oposición, pues que como que gane un solo diputado de la oposición, ya van a quedar libres los pandilleros, entonces pues es mucho con la campaña del miedo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención y bueno, y las diferentes reformas que se han hecho. Yo voy a compartir una pequeña presentación que yo tengo, es una presentación breve para explicar más o menos cómo han sido algunas de las reformas que se han hecho en el Código Electoral. Y a ver, dame un segundito, que lo tengo por aquí. Ay, a ver, ¿por qué no lo puedo compartir? Ya va. Sí aparece, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Entonces, bueno, las elecciones este año se juntaron las elecciones legislativas con las elecciones de presidente y vicepresidente. No sé si, bueno, si alguien habrá leído algo de eso, ya sabe que estas elecciones pues se hacen las de presidente cada 5 años y la de diputaciones de la Asamblea Legislativa pues cada 3 años. Y bueno, esto aquí un poco el panorama. Puse aquí la foto del señor Bukele porque la verdad es que creo que desde la última dictadura militar que hubo en El Salvador, esa es la vez que se repite de que un presidente se vuelva a poner el mismo, pues, la banda presidencial. Entonces, es una de las cosas que llama bastante la atención. Eso lo tomé de la revista Factum justamente porque me gustó mucho esta publicación que hicieron, que era como explicando un poco los pasos que permitieron la reelección inconstitucional. Esto es súper necesario como entenderlo para estas elecciones porque es una reelección inconstitucional. Es decir, que va contra todo, creo que son como 6 artículos de la Constitución que estaban prohibiendo la reelección y aún así pues se llevó a cabo, ¿no? Em,
Bueno, el 25 de junio del 2014, la Sala Constitucional pues estableció justamente de que no se podía hacer una reelección de una persona que hubiera estado en un cargo de presidente con un periodo de antelación. Entonces, 2 periodos del cargo antes no se podía. Sin embargo, pues eh, al llegar nuevas ideas en el 2021, uno de los primeros pasos que ellos hicieron fue remover a los magistrados que estaban e impusieron a los mismos de ellos, para que la Sala de lo Constitucional pues ya no pusieran ningún pero a la hora de hacer este tipo de reelecciones. Y luego, el 15 de septiembre del 2022, justamente para el discurso del Día de la Independencia, Bukele anunció que iba a correr por un nuevo periodo de presidencia en el año 2024. O sea, estamos hablando que fue hace 2 años, entonces ya lo tenía pensado y todo. Luego, la verdad es que lo de los artículos ha quedado como muy en el aire, porque, por ejemplo, el vicepresidente, que es Félix Ulloa, él antes era del FMLN, fue firmante de los acuerdos de paz, ha sido, bueno, es abogado de la República, entonces, que no sepa interpretar los artículos de la Constitución, la verdad es que es algo como de burla, ¿no? Entonces, claro, el señor dijo de que no, que estaban escondidos, que era un artículo, que si uno no entendía que sí se podía la reelección, era porque uno estaba viendo la Constitución, no miraba bien la Constitución del año 63. Bueno, entonces hubo como mucho lenguaje ahí que no se podía entender en realidad. Bueno, yo hasta ahora la verdad es que no lo termino de entender todavía porque es claro, la Constitución es clara y te dice que no te puedes reelegir. Incluso hay un artículo que te dice que tú puedes perder tus derechos como ciudadano si optas por una reelección. Y luego finalmente, pues como todo lo de Nuevas Ideas y Nayib Bukele queda escrito en piedra cuando se escribe a través de un tuit, entonces fue así. O sea, el 26 de junio ya habían dicho de que iban como fórmula presidencial Bukele y Félix Ulloa, una vez más. Luego, más o menos así es el tipo de manera de votar en El Salvador. Esto lo saqué de la página del Tribunal Supremo Electoral. Y el primero, pues, es voto por bandera, ¿no? Estamos viendo, Sofi, perdona que te interrumpa ahora, la Sí. captura de los artículos. Es esta, ¿no? Perdón, no sale mi presentación. Estábamos viendo una captura, es que no sabía muy bien, digo, no la quiero interrumpir tampoco, ahora sí. Ahora Ahora sí, vemos, vale. ahora vemos la imagen de Nayib. ¿No vieron lo anterior? No, no pasa nada, ha sido es que Perdón, también, perdón, es que no perdón. sabía, no sabía muy bien en qué parte estabas, perdón. No, era esto lo que les estaba mostrando. Perfecto. Era esto, sí, claro, yo Vale, pensaba que vale, estaba. vale, vale. Bueno, Ahora no sí. era esto, era que les decía que este era un post muy bonito que hizo la revista donde trabaja Fátima, que es la revista Factum, y era sobre eso, eran los pasos que ellos que se llevaron a cabo antes de la reelección inconstitucional. Entonces, bueno, lo que decía de que más o menos que aquí que la Constitución pues lo prohíbe. Ujú. Luego también que en el 2021, pues Nuevas Ideas, cuando ya tenían mayoría en la Asamblea Legislativa, removieron a los magistrados e impusieron a los suyos propios. Mm. Y luego, ya en el discurso del 15 de septiembre del 2022, Nayib Bukele pues anunció que iba a correr nuevamente por la candidatura para presidente. Y eso es lo que decía Mm. del señor Félix Ulloa, que a pesar de ser abogado de la República y que fue firmante de los acuerdos de paz en el año 92, él aún así seguía diciendo que era porque había un artículo oculto y bueno, y todo lo que no se entendía de la Constitución. Y luego, pues ya el 26 de junio del 2023, esto ya quedó en el Twitter de Nuevas Ideas, anunciando que ya iban a correr como fórmula presidencial Bukele y Félix Ulloa una vez más. Perdón, pensaba yo que estaba mostrando lo que... No, mi lo que culpa, mi culpa. Bueno, y estas son las papeletas que se utilizaron para estas elecciones. Esta también lo he tomado del Tribunal Supremo Electoral. La primera forma para poder votar como presidente y vicepresidente, pues tienes el voto por bandera,
en cada uno de estos aparecía la bandera arriba y ahí donde está el muñequito este aparecía el rostro del candidato. Luego también estaba el voto por fotografía, es decir, que si no votabas por la bandera, podías votar directamente por el candidato en la parte de abajo, y si no, pues podías marcar las dos, por bandera y por fotografía. Luego tenemos para las diputaciones de la Asamblea Legislativa, como dije antes, pues estas se llevan a cabo cada 3 años. Entonces, por eso es que se han juntado este año, las de presidente y vicepresidente con las de diputaciones de la Asamblea. También tenemos unos antecedentes, de acuerdo con esto. Se hizo unas reformas al Código Electoral. La primera de ellas pues, fue una derogación del artículo 291, que es el que prohibía cambiar o reformar el sistema electoral a menos de un año de antelación de las elecciones. Y misteriosamente, pues esta derogación se hizo el 15 de marzo del 2023. Entonces, como que haciendo cuentas, como que no es el año, ¿no? Y luego también tenemos la disminución de diputados. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene 84 escaños y para este nuevo periodo ya no van a ser 84, sino que va a ser 60. De los cuales Bukele anunció que él que su partido Nuevas Ideas había ganado 58, es decir, que ya tienen mayoría absoluta. Luego también tenemos una reducción de municipios y antes eran 262 municipios y ahora son 44 alcaldías para cada uno de los municipios. Cuando hablo de municipios, poniéndolo un poco en España, es como decir las provincias, ¿no? Entonces, más o menos así. A ver, ¿qué más? Luego, esta era la papeleta que se utilizó para las elecciones y aquí también teníamos diferentes maneras de elegir. Podías marcar la bandera del partido político directamente. Podías también marcar la bandera de toda la lista de un mismo partido político. O podías también marcar las candidaturas que se prefería de un solo partido, marcando o no la bandera. Y también estaba marcar las candidaturas de diferentes partidos políticos sin marcar la bandera. También es necesario entender que cada uno de los municipios o cada una de las provincias, por decir así, tenía como un número de candidaturas. Entonces, si tú excedías el número de candidaturas, el voto iba a ser nulo. Por ejemplo, imagínate que acá nosotros, para Castilla y León, nos dejaban solamente votar por 20 y si yo votaba ya por 22, pues ya mi voto era nulo, ¿no? También en estas votaciones, otra de las cosas interesantes es el voto en el extranjero, en línea y presencial, que bueno, antes no se podía y ahora sí que ya se pudo. Y tenías que seguir diferentes pasos para poderlo hacer, pero por ejemplo, si lo hacías en línea, bueno, en cualquiera de los dos creo que lo podías hacer con tu DUI, que es el documento de identificación. Lo podías hacer ya sea vencido, es decir, caducado o vigente, al igual que el pasaporte. Y bueno, presencial, pues tenías que inscribirte y todo, luego tenías que ir a un centro de votación y pues ya luego pues emitir el sufragio. Así que voy a dejar de compartir porque ya era eso lo que más o menos quería que tuvieran ahí un panorama de cómo han sido las elecciones. Y pues tristemente es eso, lo que yo creo de que la palabra democracia, aunque se esté, o sea, Bukele y Nuevas Ideas están diciendo todo el rato que han sido que ha sido una jornada electoral llena ha sido muy democrática y todo, creo que la palabra pues lamentablemente no cumple con los requisitos que debería de cumplir para llamarla así. Y pues creo que eso es todo lo que yo podría decir respecto a esto. Creo que ya me pasé de los 20 minutos, no lo sé. No te preocupes, Sofía, siempre es un placer escucharte, o sea que si te pasas más, mejor. Sí, o Vale. sea, el panorama en términos legales es como bastante confuso, bastante problemático. Luego también como que resulta que hay una reflexión en torno a esa voluntad popular que bien aupada por el miedo, bien aupada por
por ese afán al líder, esa imagen tan carismática de Bukele, se ha dejado cautivar o simplemente se ha dejado llevar por la fuerza discursiva de nuevas ideas. Es como que también hay como por abrir un poco una brecha de debate de, evidentemente no en términos legales, pero sí en términos de qué está pasando con estos nuevos liderazgos que, que pugnan por el poder de una manera, digamos, semi-autoritaria en términos de constitución y ordenamiento, pero que tienen un respaldo popular mayoritario en muchas ocasiones. Entonces se produce como un punto de confusión ahí que siempre orbita en torno a la legitimidad del líder, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para coordinar, No, y sobre entonces, todo, perdón, Emma, y sobre todo también que hubo una campaña electoral anterior por parte de Bukele, aunque, o sea, si tú te metes, por ejemplo, a sus redes sociales o a YouTube, creo que solo tiene uno o dos vídeos donde está hablando más o menos de la campaña y donde pide el voto, pero pide el voto para los diputados. Él no pide el voto para él, porque él sabe que iba a claro, ganar y claro, los diputados han estado amparados, los candidatos amparados a la popularidad de este líder. claro. Y, por ejemplo, a las 5 de la tarde cerraron todos los lugares de votación, pero él a las 7 ya estaba celebrando en el Palacio Nacional, que creo que es primera vez que lo abren para un candidato. Y luego hubo una pre-campaña, que es lo que te digo, que aunque no fue una campaña típica de decir, Ujú. sí, que en los medios y en televisión y todo lo demás, fue una pre-campaña de que llegó el Inter de Miami, con Lionel Messi, fue algo súper populista, la creación bueno, la construcción de la nueva biblioteca con fondos de China, que es una mega biblioteca llena de luces y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta campaña pues estaría llena de la palabra populismo Sí, total. y, y bueno, y autocracia total. Así que nada, eso es por mi parte y dejo la palabra a Fátima, que creo que es la que puede hablar mejor. Adelante, Fátima, lo que tengas que Eh, comentarnos, si tienes alguna presentación o algo, también lo mismo, abajito en el botón verde, si no, pues te escuchamos con lo que tengas. eh, Ahorita les comparto una breve presentación que tengo, que prácticamente es un resumen de lo que los medios hemos hecho en estos días, solo que no estoy segura si aquí, ustedes me indican si lo ven. Se ve, estamos en la presentación de Canva directamente, se ve como pequeñito, si puede, ahora, perfecto. Ok. Esto es un poco abonando a lo que Sofía mencionaba. Bueno, empezando porque es una reelección completamente constitucional. De hecho, se manejó como candidato inconstitucional en nuestro medio y respaldado por las masas de una manera increíble. De hecho, ayer en el escrutinio final, el Tribunal Supremo Electoral, con el 96% de los votos, decía que había más de 2,5 millones de votos para Bukele, o sea que es un porcentaje altísimo acá en El Salvador. Y bueno, como decía Sofía, a las 7 él ya se estaba autoproclamando ganador de las elecciones, y decía de hecho que tenía un mínimo de 58, 60 diputados. Estos datos es importante porque el escrutinio apenas tenía el 10%, o sea, no tenía el Tribunal Supremo Electoral ningún dato que avalara estos. Y él salió como decía Sofía, salió al balcón del Palacio Mm. Nacional a autoproclamarse ganador en medio de miles de personas que aclamaban su nombre, y ahí en ese discurso también hizo un discurso como de tirándole a un nuevo enemigo, ¿no? Que en este caso es la prensa para Bukele, que es que somos los que estamos prácticamente, un grupo de personas que estamos intentando sacar a la luz toda esa información. De hecho, la semana antes de las elecciones, tres medios independientes muy importantes de acá de El Salvador, El Faro, Revista Factum y Focus, lanzamos tres investigaciones increíbles. Una de ellas es del Faro, que habla sobre cómo
el gobierno de Nayib Bukele quería proteger a un pandillero. Otro es la de revista Factum, que fue cómo se revelaron tres casos que la CICIG quería investigar en el gobierno de él, que tenía que ver con Diario El Salvador, que es el medio gubernamental y es el medio de propaganda del presidente. Otro, una investigación para la directora del Instituto del Seguro Social y en ese entonces la ministra de Salud también. O sea, y así, vea, nos vamos, y otro de hecho, para el presidente de la Asamblea y para la encargada de despacho ahora, Claudia Juana. Entonces, y él decía en sus redes sociales, Nayib Bukele, como me extrañaría que hablaran cosas buenas de mí, vea. O sea, ya lanzando mensajes hacia la prensa y lanzando un enemigo, incluso ya en su discurso, pues fue muy claro. eh, Incluso señaló a la prensa que estaba presente en ese momento, dijo como a ustedes, la prensa que está allá, les digo, o sea, fue realmente un momento, un antes y un después, donde señaló verdaderamente quién era su enemigo. Eh, Luego viene el conteo de los votos de esa misma noche, fue un total caos, sigue siendo un total caos en El Salvador. Pues ahorita, nada menos hoy, iniciamos el escrutinio voto por voto de los diputados, o sea, hasta hoy. Pero totalmente fue un fracaso el tribunal, porque el sitio web proyectaba una mayor cantidad de votos que el padrón electoral. O sea, los votos que proyectaba a las 8 de la noche era como el 100% del padrón electoral hubiese votado, y entonces era como, ¿cómo es posible? ¿Vea? Eso no puede pasar, pero bueno. En la revista, de hecho, en nuestra revista publicamos los errores que exhiben las fallas del escrutinio. Si pueden ver, a su derecha está un acta de votos, o sea, a mano, eh, con una totalidad de votos de más de 1000 votos, cuando 700 es lo máximo. Y estas actas ahora mismo las quieren pasar por válidas. Y así son más del 50%. O sea, como prensa sí creemos que es un fraude electoral, un sistemático que se está haciendo, porque, o sea, cómo vamos a pasar estas actas como válidas, ¿no? Eh, Luego el Faro publicó unos audios filtrados de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, donde claramente dice que ella no descarta que haya intervenido. Eh, todo este suceso en el tribunal, o sea, no descarta que haya intervenido para que las cosas sucedieran como sucedieran. Eh, y realmente esto nos dice a nosotros cómo estas elecciones podrían ser legítimas de alguna manera, ¿verdad? Si la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral, claro, esto lo dijo en un video filtrado a miembros de otros partidos políticos, no lo ha dicho en público o sea, de hecho, en público, en la primera conferencia de prensa que brindó, dijo que las elecciones habían sido un éxito. Entonces, claramente en vista pública no se quieren ver expuestos. Eh, Igual otro magistrado del Tribunal Supremo Electoral mencionó que habían cometido un error, porque priorizaron el voto al exterior. Esa es la primera vez que los salvadoreños del exterior pueden votar de forma vía electrónica, lo cual también, o sea, se cree que hay grandes fallos ahí, pero el gran problema de esto es que lo sabemos, pero los entes oficiales que nos deberían de dar esa información no son capaces de hacerlo, no son capaces de aceptar esos errores, y sobre todo, que otro gran problema es que esto es apoyado por la mayoría de personas. O sea, la gente, o si bien es por miedo o porque apoyan al oficialismo, no se ha hecho notar la voz de la población como tal. O sea, nosotros decíamos qué pasaría si esto mismo estuviese ocurriendo en Europa, por ejemplo, o en otro país, Guatemala, por ejemplo, que es otro país que alza su voz muy rápido, y acá es algo que no ha ocurrido y que muy probablemente no va a pasar nada. Eh, También publicamos nosotros audios filtrados donde el jefe informático del Tribunal Supremo Electoral culpa a otras unidades por el fallo del conteo. O sea, todos como que se tiran la culpa, y esto no es mi culpa,
y entonces intentan encontrar culpables, pero a la vez están legitimando un proceso electoral completamente fraudulento. Eh, este es para que tengamos una noción más o menos. Diario El Mundo, que es un medio de El Salvador, documentó cuando la Policía Nacional Civil y la Fiscalía estaban dentro de un centro escolar acá en El Salvador y un gestor distrital del tribunal les dijo que los niños del turno de la mañana, o sea, que estaban en sus clases, encontraron papeletas y se pusieron a jugar con ellas. Como estos casos, hay varios en el país, o sea, casos de arbitrariedades, de cosas que honestamente no entendemos cómo no exista un ente regulador ahorita en estos momentos y que al contrario esté avalando. Ahorita mismo en un hotel de acá del país se está realizando ese escrutinio, pero muchos funcionarios de Nuevas Ideas y del gobierno del presidente Nayib Bukele están amedrentando a las personas que están haciendo el voto por voto. Eh, Está la comisionada presidencial, por ejemplo, que son personas que uno se pregunta por qué están ahí, o sea, cuál es su papel fundamental, ¿verdad? Entonces, sí creo que partimos desde una elección completamente desigual, donde el gobierno utilizó fondos públicos para realizar esa campaña electoral. Eh, Ellos dieron cajas de alimentos en algunas comunidades. Si tú encendías la televisión nacional, era increíble la cantidad de spots publicitarios que había, o sea, y todos los spots publicitarios eran una campaña del miedo donde te mostraban como si no votas por nosotros, las pandillas van a ver, si no votas por nosotros, o sea, ponían imágenes de personas asesinadas, o sea, un total campaña de terror en este país, en televisión nacional, eh, o sea, violó totalmente el silencio electoral en esos momentos y cuando él se da el gane, como 2 horas antes, se publicó un boca de urna de Sid Gallup, lo cual es totalmente contra la ley, publicar bocas de urnas el día de las elecciones. eh, y por eso es que él se autoproclamó, o sea, bajo esos datos que, que realmente solo ellos saben cómo consiguieron. Y bueno, básicamente eso, vea. O sea, ahorita nos estamos enfrentando ante un momento donde no tenemos cifras, donde no tenemos datos, donde están haciendo un escrutinio, donde todos los partidos políticos, el FMLN, Arena, vamos, todos ellos están pronunciando ante la falta de, por ejemplo, una cadena de custodia de estas papeletas. No sabemos cómo fue esto, no sabemos cómo esas papeletas salieron de los centros de votación y llegaron a la sede del tribunal. Hay incluso cajas llenas de papeletas donde está el scotch, perdón, ay, no sé cómo se dice, la cinta adhesiva, está la cinta adhesiva que la han removido, o sea que es evidente que la han removido. Entonces eso pues ahorita hay un caos y de hecho para muchos periodistas que hemos dado cobertura a elecciones es la primera vez que nos enfrentamos ante una situación para nosotros quizás un poco, quizás no increíble, porque hasta cierto punto estamos muy acostumbrados a que ese gobierno es capaz de muchas cosas, pero, pero sí, estamos como sorprendidos, ¿verdad? De ver cómo es posible que estas situaciones, estas arbitrariedades y estas irregularidades no, o sea, no pasa nada, simplemente estén pasando y muchas personas solo es como, bueno, pero es que van a ganar, pero es que son mayoría, pero es que quizás sí lo están haciendo bien. Entonces, claro, es una campaña que el gobierno del presidente Bukele ha hecho desde de años, ¿no? Donde él se ha construido como un líder, como una persona muy cool, como alguien que no le va a fallar a su pueblo. O sea, ok, vamos cambiando la constitución, es ilegal, pero es lo que ustedes quieren. Entonces, prácticamente es un líder que le echa la culpa básicamente a su mismo pueblo en el sentido de que, pero ustedes dicen que esto es antidemocrático, pero la gente lo quiere. Pero que ustedes dicen que esto es ilegal, pero es que la gente lo quiere. Entonces, es como, o sea, vamos avanzando bajo ese tono, ¿no? Y claro, en las elecciones, pues
es notoria el alto porcentaje de personas que lo claman y que lo quieren como presidente, aunque su candidatura y su presidencia actual sea totalmente inconstitucional. Eso. Y la verdad es que Sí, perdón, sí, Fátima. y yo creo que para terminar, otro de los grandes problemas o sea, que hubo en esas elecciones es que toda la oposición es nula. O sea, básicamente no tenemos candidatos ni líderes opositores como que riñan, ¿no? Como que siempre estábamos acostumbrados a tener unas elecciones donde incluso nos íbamos a segunda vuelta, donde ambos partidos en ese momento, Arena y el FMLN, podrían ser ganadores y nos íbamos a segunda vuelta. O sea, era realmente reñido y ahora no tenemos cero oposición. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ambas por las presentaciones, por ayudarnos a seguir un poquito más todo este ciclo confuso, cuanto menos a nivel legal. Antes de preguntar yo cosas, porque tengo 300.000 preguntas, voy a abrir el turno a la gente que nos acompaña para, por si alguien tiene alguna impresión, duda, simple pregunta, o si quiere Sofía responder a Fátima o preguntaros entre vosotras, dejamos como Sí, abierto este. solamente, sí, Mm, yo solamente quería como agregar algunas cositas sí. bueno, se me pasó por los nervios, creo yo, mencionarlo cuando fue mi intervención. Yo creo que estas elecciones nos dejan como muchas preguntas a nosotros como, bueno, a muchos salvadoreños obviamente, pero también como a nivel internacional, de preguntarnos de lo que decía Fátima, primero, ¿dónde está la oposición? El Salvador fue un país bipartidista por muchos años, donde había una oposición bastante fuerte entre el FMLN y Arena. Pero claro, llegó este señor y es que, como dijo Fátima, o sea, es una oposición totalmente nula. Es una oposición, no totalmente nula, pero sí una oposición bastante, casi extinguida y bastante frágil. Creo que esa sería la palabra. Luego tenemos un presidente, como ha dicho Fátima, pues que ha llegado nuevamente a un nuevo mandato inconstitucional. Pero, ¿cuáles van a ser los nuevos retos? Esa tal vez sería una de mis preguntas, bueno, de las que a mí se me ocurren, como cuáles van a ser los nuevos retos para Nayib Bukele. Ya logró con el régimen de excepción, que ya casi va para los 2 años, ya logró quitar uno de los principales problemas de El Salvador, que era las pandillas, ¿no? Entonces, que decía que, bueno, mucha gente no podía salir de sus casas por las pandillas, que en realidad era un tema bastante fuerte. Y claro, toda la campaña electoral ha sido desde ahí, desde el miedo, como decía Fátima, desde el miedo de, bueno, yo también lo mencioné, de decir que si un solo diputado gana, si ya no somos todos los de 60 los 60 si no somos todos los diputados de Nuevas Ideas, los 60 escaños, pues con uno que gane, ya los pandilleros van a salir. Entonces, esta vez el miedo a la revancha, ¿no? Entonces, ha sido desde ahí toda la campaña. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos para Nuevas Ideas y para Nayib Bukele? Desde mi punto de vista, yo creo que sería lo económico, porque bueno, en esta última visita que hice a El Salvador está exageradamente caro, o sea, me parece muchísimo más caro que en algunas cosas de aquí de España. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido muchos fallos, no solamente en el sistema, creo que también ha sido un fallo desde el momento en que decidieron aceptar la reelección de este señor. Desde ese momento fue un fallo total del Tribunal Supremo Electoral. Y otra de las preguntas que también me surge es, bueno, son dos. La primera, ¿por qué vota la gente a Bukele? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a lo que vaya a hacer él? ¿Por miedo a que regresen las pandillas? ¿O porque de verdad la gente está convencida de que es un buen líder? Y solamente como dato curioso, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador hizo una encuesta preelectoral donde el 68% de la población decía que no estaba de acuerdo con que un presidente acaparara, perdón, todos los órganos del Estado. Pero, en realidad, qué es lo que está pasando? Porque va a tener, claro, el legislativo y también la presidencia,
Es el 68% de la población. Sin embargo, el 70% estaba de acuerdo con una reelección. Entonces vemos que son datos bastante similares. Entonces yo no sé si será que de verdad no estamos conscientes de lo que de verdad puede ocurrir, si, bueno, de lo que va a ocurrir, mejor dicho, si este señor pues sigue en el poder con su partido político, solamente. Puedes responder, Fátima, si quieres. Sí, estaba leyendo una de las preguntas del chat, eh, que si Bukele ha podido articular una desafección partidista en la sociedad salvadoreña, y creo que totalmente ha sido de hecho, su estrategia durante todo este gobierno, durante todos los últimos 5 años, donde culpó de absolutamente todo el bipartidismo. O sea, siempre era como, esto es culpa de el FMLN, esto es culpa de Arena. Entonces ahora entramos a una nueva era. ¿A quién va a culpar, verdad? Es la pregunta. ¿Quién va a ser su enemigo? Entonces, claro, generó este discurso de odio hacia estos medios, hacia medios de comunicación, hacia partidos políticos, hacia organizaciones de la sociedad civil. Y claro, todas las personas, institución, de cualquier tipo que esté en contra del presidente, o sea, es como nos quieren hacer daño a nosotros, salvadoreños. Miren cómo nos están tratando, ¿verdad? Entonces, creo que también este sentimiento lastimero, por así decirlo, de causar esto en los salvadoreños, ha sido una estrategia y ha calado. O sea, es real, la gente realmente, creo que es como el voto de castigo, incluso votar por Nayib para no votar por el odio que le tiene a muchas personas al FMLN y Arena. O sea, que era el bipartidismo, pero sí, o sea, totalmente, y lo ha logrado y lo ha hecho muy bien. Sofía, ¿algún apunte sobre la pregunta de Fran sobre esta capacidad que ha tenido Bukele para articular esa desafección? Si era un propósito del partido, si ha sido algo más coyuntural o cómo lo ves? Yo creo que ya en estas elecciones ya no se puede hablar de bipartidismo. O sea, ya hablábamos de bipartidismo hasta que ganó en el periodo anterior, ¿no? Ahí sí se pudo decir que rompió con el bipartidismo y eso fue como la novedad de ese momento. Es que lo que pasa es que yo creo que Bukele también ha centrado como todo su discurso, como dice Fátima, en el odio, primero hacia los medios, luego hacia la comunidad internacional, que dice que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer y todo eso. Y está ese desligamiento, creo yo, con el pasado. Es decir, que ya, bueno, también previo a las elecciones, mandó a destruir un monumento que se hizo en el periodo del FMLN, que era por los acuerdos de paz. Entonces, bueno, que era un poquito feíto, pero bueno, que estaba ahí el monumento. Entonces, lo mandó a hacer, lo mandó a destruir y todo eso. Entonces, yo creo que ya está desligado totalmente del pasado. Eh, Su discurso dice también todo el rato que ya que no hay oposición, que los acuerdos de paz fueron una falsa y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ya es que no hay oposición ya en El Salvador, lamentablemente, es lo que decía. Para mí es una oposición ya bastante casi que extinguida. Lo que hablabais, esta construcción de como de ese sujeto antagónico para poder seguir perdurando en política, tienes que definir un enemigo. ¿Quién va a ser el Exacto. enemigo? También ¿Quién va por a eso ser el creo, enemigo? claro, el hecho de que venga Fátima hoy con los medios como enemigo, una vez la mara se te deshace como ya sujeto de nos enfrentamos a esto porque pasan los años, haces cárceles y al final necesitas volver a redefinir a quién te enfrentas y los medios parecen ser como uno de los sujetos más importantes en esa definición. Manuel pregunta algo y Ciro, voy a leeros las dos preguntas y os doy un nuevo paso. Ciro comenta que las transiciones son tensa, supongo, pero los cambios son abruptos y por lo general violan el texto constitucional, esto típico de las constituciones en América Latina, que se dice que son a veces de papel mojado, ¿no? Y el comentario de Manuel, entre 1945 y el 77 gobernaron primero el PRUD y luego el PCN con porcentajes de apoyo entre el 90 y el 70% del electorado. Eso terminó con una guerra civil. ¿Hay conciencia de ello en la situación actual? ¿Hay memoria?
¿Quién quiera de vosotros? Yo creo que, bueno, creo que podemos contestar las dos, pero por mi parte yo diría que no hay. Por eso también mencionaba un poco los datos del UDOP, que claro, o sea, el 68% de la población dice que no está de acuerdo que un presidente concentre todos los órganos del Estado, pero luego está el 70% que dice que sí está de acuerdo con una reelección. Entonces, ¿en qué quedamos, no? No hay un balance entre esas dos cosas. Y justamente por este tipo de datos que dice el profesor Manuel Alcántara es que se cambió la constitución, porque antes de la guerra civil, pues El Salvador había tenido muchas dictaduras militares y, y por eso fue que creo que fue si no me equivoco, fue en el 83 que se hizo el cambio, una reforma constitucional para evitar justamente esto, que siguiesen con este tipo de, que se puede decir, pues dictaduras, ¿no? Mm. Entonces yo creo que como todo bueno, lo mismo que nos pasó con la pandemia, el ser humano, pues no sé si tenemos tendencia a olvidar lo feo o no sé qué es lo que pasa, pero sí creo que en El Salvador no hay conciencia de eso. Totalmente de acuerdo, creo que en El Salvador tenemos memoria corta, por así decirlo, y, eh, y no hay conciencia de eso. O sea, hace 8 décadas no había un candidato presidencial en la papeleta que fuera nuestro presidente, ¿no? Entonces, pero la gente creo que también, más allá de olvidar, también lo está, o sea, está legitimando estas acciones del presidente porque nos hace bien, o sea, porque el régimen de excepción ha traído mucha calma, que para nosotros, en el caso personal mío, para mí el régimen es algo que si bien es cierto ha traído mucha calma, pero es algo pasajero. ¿Qué va a pasar después? Entonces, o sea, es esto de decir, bueno, o sea, él está construyendo esto y claro, vea, él maquilla todo de una forma espectacular. Si tú vas al centro histórico, ves a que, o sea, nosotros decimos esa magia de las luces LED, vea, o sea, ves las carreteras transformadas, las carreteras del aeropuerto, por ejemplo, cuando viene salvadoreños del exterior y lo primero que hacen es tomarse fotos en el Surf City, y claro, se nos olvida que él está violentando la Constitución. O sea, las luces me encantan y la Constitución, pues está bien que esté escrita ahí. Creo que tampoco hay mucha conciencia de la Constitución en el salvadoreño normal, por así en el salvadoreño promedio, no hay mucha conciencia. No conocen sus derechos, sus deberes como ciudadanos, qué nos contempla la ley. O sea, la Constitución incluso nos manda a nosotros a la insurrección Mm. ahora mismo que fue esto y no ha pasado absolutamente nada, o sea, todo parece estar muy tranquilo, o sea, si tú venís a El Salvador y pasas por la calle, aquí parece que no hay un fraude electoral. Entonces creo que es eso, que es como decir, bueno, sí, está él violentando la Constitución, pero ha quitado las pandillas. Pero ha construido, o sea, pero ha puesto luces LED en las carreteras, ¿verdad? Mm. Entonces, este tipo de cosas opacan, o sea, él es fantástico para hacer cortinas de humo. O sea, eh, sale una noticia o una investigación muy fuerte, una revelación de corrupción de su gobierno y automáticamente en 3 horas vas a ver una cortina de humo espectacular, o sea, que ha reconstruido algo o que ha hecho algo y se olvida, o sea, se opaca. Y entonces creo que también ese será una de las grandes retos para el próximo opositor que tenga él. Gracias. Comenta Ciro, no hay que confundir lo constitucional con lo convencional y estamos ante la tiranía de la mayoría. No termino de identificar muy bien la pregunta, pero anotamos el comentario y no sé muy bien si alguien más tiene alguna pregunta en el chat o si alguien quiere intervenir para hacer algún comentario, si queréis dejarnos algún apunte final de vuestras impresiones, algo de este nuevo patrón de liderazgo que comentábamos, Sofía, hace poco, de hasta qué punto se está trasladando a Honduras con Libre, esta nueva construcción de cárceles en otros países centroamericanos. ¿Creéis que esto puede trasladarse a otros líderes y que va a ser una especie de fenómeno? ¿Es algo más propio de El Salvador? ¿Creéis que es una dinámica populista que
que tiene calado y que va a marcar un patrón, o creéis que se va a quedar en este caso, en un caso concreto? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ya, bueno, ya pasó en algunos países, por ejemplo en Ecuador, creo que en Honduras también se está haciendo, que están como siguiendo un poco el patrón buquelista, ¿no? Em, lo que pasa es que yo creo que hay un error ahí también que muchos políticos creen que pueden copiarlo a la perfección, pero es que en realidad son muchas cosas que van detrás. Para comenzar, el tamaño de los países no es el mismo. O sea, tú no puedes comparar, por ejemplo, El Salvador con Brasil. Ya. Es que El Salvador es un país súper pequeñito y entonces en un país más grande obviamente vas a necesitar más recursos, vas a necesitar muchísimas cosas más que puede ser que el mismo modelo no te vaya a funcionar. También hay otros países que tienen otros problemas que no solamente son las pandillas, hay problemas de narcotráfico, ¿sabes? Entonces, yo no sé yo si será viable copiar el modelo Bukele para otros países de América Latina, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poderlo copiar. Y bueno, yo estaba leyendo un día que unos decían que más que modelo, que es un virus, ¿no? El virus Bukele. Entonces me llamó mucho la atención eso porque en realidad sí que es así. Y hay muchas cosas detrás también que muchas veces no salen en todos los medios, que claro, muchas personas, por ejemplo, que estamos en el exterior, tenemos mucha desinformación porque hay mucha gente, por ejemplo, yo he recibido ataques aquí de salvadoreños que me dicen, lo que pasa es que tú eres de Arenera, es que tú eres del FMLN, y yo les digo, no, simplemente es que te estoy diciendo las cosas que me gustan y las que no me gustan del gobierno de Bukele y ya está. Porque nos llega un trocito de 2 minutos de un discurso en TikTok, ¿sabes? Mm, Entonces, creo que tenemos mucha desinformación y creo que ese también es uno de los mayores problemas que está ocurriendo ahora con el Bukele. Totalmente, Fátima, lo que tengas que comentar, y si podéis ir echando un ojo a un par de preguntitas que tenemos en el chat. Una es de Manuel, de ¿cuánto puede mantenerse un régimen de propaganda? Pregunta densa. Y un comentario de John Polga, lo leemos: gracias, Sofía, Fátima. Todo esto, incluyendo la idea de la tiranía de la mayoría, me hace recordar el abrumador éxito electoral de líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales y sus estilos de gobernanza. Venezuela se ha vuelto un país autoritario, pero Ecuador y Bolivia han recuperado algo de espacio democrático. ¿Cómo ven la trayectoria de El Salvador en mediano plazo? ¿Hay posibilidades de volverse más Ecuador que Venezuela? ¿Qué tendría que suceder? Si quieres, Fátima, comienza tú y... Bueno, ¿cuánto puede mantenerse un régimen de propaganda? Creo que se tiene que ver mucho cuánto presupuesto les queda, ¿no? Ahorita, porque el gasto que han hecho es increíble, o sea, han sido millones y millones de dólares en propaganda. Y creo que este es un factor muy importante porque hablamos también de que ellos tienen prácticamente un régimen de youtubers, que es lo que hablaba Sofía, de la desinformación, de influencers. Por ejemplo, hace poco vino Luisito Comunica, que es un influencer Ah, sí, es verdad. que, ajá, que tiene muchos seguidores. Entonces, ¿cuánto le pagarán a Luisito Comunica para que haga un video en las cárceles de El Salvador, ¿no? Entonces, tienen un régimen de desinformación también, pero eso creo que influye mucho también en cuánto dinero les queda, o cuánto más van a sacar al país en este caso. Y respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo vemos la trayectoria? Pues en lo personal creo que estamos en veremos. Ahorita mismo depende mucho de ese escrutinio voto por voto que tenemos de diputados, porque básicamente si ellos tienen la mayoría, en este caso que serían 60 de 58, 60 diputados, eh, básicamente vamos encaminados a una dictadura totalmente. O sea, los diputados oficialistas hacen conversaciones de 1 hora para discutir temas increíblemente importantes para nuestro país, y sus discusiones duran 1 hora y es como, o sea, prácticamente aquí les tienen un apodo que le llaman pucha botones. Entonces, que es básicamente que ellos llegan a decir sí.
o sea, a apoyar el botón y a decir, está bien, o sea, porque así nos mandaron, porque así entonces básicamente no tenemos un balance, personas que estén en la Asamblea Legislativa discutiendo leyes, discutiendo otro tipo de cosas, otro tipo de problemas de nación. Entonces, o sea, creo que ahorita estamos en veremos, dependerá mucho de este escrutinio voto por voto, aunque confieso que no tenemos esperanzas, porque no creo que a estas alturas, si él ya dijo que ganó 58, porque muchos decían, o sea, ya dijo él que ganó 58, se imaginan lo que pasará si el tribunal dice que ganó menos. O sea, entonces sí creo que o sea, no tenemos esperanza. Básicamente estamos encaminados a una completa dictadura en El Salvador. Una pena terrible escuchar eso y ojalá se pueda revertir de alguna forma que todavía no tenemos muy clara, pero ojalá. Alguien más que nos esté escuchando, que tenga algún comentario, alguien que quiera intervenir, podéis también abrir el micrófono si queréis. No hace falta que nos hagáis las preguntas aquí. Si no, si a modo de conclusión tenéis algo, cualquier cosa, se despide Manuel, que nos tiene que dejar lo que queráis concluir. Una frase para concluir toda esta situación, todo este desastre. Pues yo creo que primero cuando pregunta John Polga, que dice, ¿qué tendría que suceder? Un milagro. O sea, yo creo que tendría que suceder un milagro y cuando me refiero a un milagro me refiero a que tal vez la oposición si la oposición se uniese o no sé, que surja un nuevo partido político que esté al nivel de popularidad de Nuevas Ideas y de Bukele, pues yo creo que ese sería el milagro que nos podría salvar un poco de esto, ¿no? Y cómo en el mediano plazo, ¿qué posibilidades hay de ser más Ecuador que Venezuela? Pues no lo sé. Ahora estamos encaminados, pues no sé si más por Venezuela, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero creo que es eso, que ahora pues tenemos muy pocas esperanzas. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es que la gente no es consciente de lo que de verdad está pasando en El Salvador. Entonces, solamente eso. Y muchas gracias a todos los que han estado con nosotras. Y pues cualquier cosa que quieran saber más, pues nos pueden escribir o ya sea a través de Emma o al correo electrónico o como queráis. Y gracias a Emma y a Manuel también por este espacio. No, por favor, gracias a vosotras que sois los que lo habéis hecho posible. Podéis dejar si queréis vuestros correos por el chat y que alguien los vea y nos tenga ubicadas, o si no a Política Usal. Y poco más porque se nos acaba el tiempo. Daros las gracias de nuevo, Sofía, Fátima, Fátima, Sofía, por acompañarnos. Os tenemos presentes tanto a los asistentes como a toda la gente que nos ha contactado por redes para siguientes seminarios. Y nada, muchas gracias a ambas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por el espacio y creo que es importante que existan estos espacios donde podamos compartir esto que ahora nos pasa y que también muy pocos se atreven ahora en El Salvador a hablar. Yo me quedaría quizás con una frase del último editorial de la revista para la que yo trabajo, y es, Bukele tenía los datos y le sobraban las elecciones. O sea, creo que eso resume todo y es lo que estamos viviendo ahora acá en El Salvador. Gracias a ustedes por acompañarnos y por el Gracias. espacio.